Buenas tardes, mis amados, nuevamente, como siempre. A esta hora estamos compartiendo la verdad de Dios, la revelación, el consejo de Dios, la palabra de Dios que permanece para siempre. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Qué importante la veracidad que tiene la palabra de Dios en el cumplimiento profético. Podemos ver a través de la historia de su pueblo cómo se han cumplido las profecías, las enseñanzas, las promesas de Dios. De igual manera, en este tiempo estamos viendo el cumplimiento profético, las señales que se están cumpliendo, que son indicativos de que estamos más cerca de lo que nosotros no podemos imaginar, del evento glorioso que ocurrirá. Que la iglesia en cualquier momento se va, y esta es la oportunidad que tenemos nosotros de acercarnos a Dios y buscar su rostro. Como dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto está cercano. Tenemos que buscar a Dios y buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos en este tiempo profético, buscar el rostro de Dios, vivir en la presencia de Dios en este tiempo. Pero también la oportunidad para que otros tengan la oportunidad de acercarse y recibir el regalo de Dios, el regalo más extraordinario que es la salvación, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso estamos compartiendo en este tiempo la maravillosa palabra de Dios. Siempre la palabra se cumplió. Siempre se cumplió la palabra y siempre se cumplirá. Somos nosotros el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso damos gracias a Dios por su fidelidad. Y seguimos compartiendo la palabra maravillosa del Señor. Estamos compartiendo en este tiempo acerca del propósito de Dios a través del libro de Efesios, a la iglesia, a los Éfesos. Y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice la palabra de Dios: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjense la maravillosa palabra de Dios. Somos la creación de Dios. Somos hechura creado en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y en otra versión dice, por ejemplo, porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó, dice, qué maravilla, ¿no? Dios nos creó. Maravilloso. Él nos creó de nuevo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Tiempo atrás, o sea, las buenas obras que Dios preparó de antemano, tiempo atrás, antes. Ya estaba todo en los planes perfectos de Dios. La maravillosa palabra de Dios. Todo lo hace perfecto el Señor. Y esto estamos compartiendo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre, es el único ser pensante e inteligente, capaz de conectarse con Dios y comunicarse con Dios. Por eso es diferente a todo lo demás creado, de la demás creación de Dios. Por eso dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto marca la diferencia, porque el hombre puede comunicarse con Dios, puede tener una relación con Dios. Y esto fue una relación perfecta en el origen, en su principio. El hombre y Dios estaban en comunión. Pero
ahí está, que está hablando la consecuencia del pecado. Dios ha puesto al hombre en el huerto, en el Edén, para que labrase, para que cuidase la creación. Y Dios le había dicho al hombre que de todo árbol podrá comer, de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerá, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Fíjense, o sea, tenía toda la libertad del hombre, todos los árboles del huerto, de todo, pero había de un árbol que no debería comer. ¿Por qué justamente estaba diciendo eso? Porque el día que él comiera ciertamente morirá. Esto dice en Génesis capítulo 2, verso 17. Dios estaba anticipando al hombre la consecuencia que tendría si desobedecía a la voz de Dios. O sea que Dios siempre lo que dice cumple. O sea, por eso nosotros no solamente debemos obedecer a Dios a media o a nuestra manera, como nosotros pensamos. Nosotros tenemos que obedecer a Dios conforme a su palabra, a su verdad. Y el hombre, en este caso la mujer, fue tentada por el diablo. Ustedes van a ver todo el capítulo 3 de Génesis, cómo fue los pasos. Pero el problema no importa la tentación, sino la tentación en sí no es pecado, sino ceder a la tentación es pecado. Como en este caso, ¿qué pecado? Es la desobediencia específica, que comió del árbol que no debería comer. Y la consecuencia que trajo de haber comido el árbol, cuando escuchó que Dios se paseaba por el huerto, el hombre y su mujer se escondieron, dice la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto se escondieron. Es una de las evidencias, justamente, de la consecuencia del pecado, que el hombre quiere huir de Dios, quiere esconderse de Dios. Fíjense que el hombre que comete pecado quiere ocultar el pecado, y a veces para ocultar el pecado que comete otro pecado, y así sucesivamente, y no termina de pecar. Pues nada ocultará de Dios el pecado. La consecuencia que trajo fue la vergüenza. Estaban desnudos, antes no tenían vergüenza, pero después de haber comido, los ojos se abrieron y tuvieron vergüenza. La vergüenza, el miedo, el temor y huir de Dios son consecuencias de estar lejos de Dios. Esta es la realidad del hombre sin Dios. Por eso la Biblia somos hechura nueva, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Porque el hombre sin Dios está lejos, está separado, está muerto en sus delitos y pecados. Esta es la realidad universal de toda la humanidad, está en esta condición. Dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como dice Romanos capítulo 5, verso 12. Todos tenemos esta naturaleza pecaminosa. Todos estamos en la misma condición de estar separados de Dios, de estar lejos de Dios. Por lo tanto, el hombre por su propia naturaleza jamás podrá agradar a Dios ni acercarse a Dios, porque no puede obedecer tiene la capacidad para agradar a Dios por su propia naturaleza. Estamos en esta condición. Por eso estamos compartiendo nosotros que en Cristo somos salvos. En Cristo hemos sido reconciliados. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8. Somos la creación maestra de Dios. Maravilloso. En esa versión dice la creación maestra de Dios. Dios comienza a crear la nueva imagen, a formar la nueva imagen de Dios en nosotros. Ya no en el sentido, en lo físico, sino la imagen en el sentido espiritual. Por eso que somos salvos por el Espíritu de Dios. Dice, somos hechura suya, creado de nuevo. Somos hechos nueva criatura en Cristo Jesús. Comienza por eso una nueva vida espiritual, que vamos creciendo a la semejanza de su Hijo en nosotros. Volver nuevamente a la reconciliación, a la comunión con Dios que el hombre tuvo en el principio.
Y solo por Jesucristo podemos volver en ese proceso de comunión con nuestro Dios maravilloso. Por la obra maestra de Jesucristo. Dios nos creó de nuevo. Somos hechura suya. Por eso, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice que porque somos nueva criatura en Cristo. Somos nueva criatura en Cristo. Esto dice la palabra de nuestro Dios, porque somos hechuras creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. En Cristo somos una nueva criatura. El que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hemos nacido de nuevo nosotros por la obra de Cristo. Tenemos una nueva vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos los seres humanos tienen una vida física, una vida carnal. Pero nacer del Espíritu es justamente la nueva creación, que somos hechuras creadas en Cristo Jesús. Una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Somos nueva criatura. En Cristo Jesús comienza la nueva creación. A la imagen, por supuesto, de Jesucristo su Hijo. Y este es el propósito de Dios. En cada uno y en cada cristiano que ha nacido de nuevo. Es la obra maravillosa de Dios en nosotros. Por eso dice la palabra en 2 Corintios, también capítulo 3, versos 17 y 18. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Fíjense que dice, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En esta nueva creación hay una transformación de gloria en gloria. Es en este proceso continuo de crecimiento espiritual en la semejanza de Jesucristo, su Hijo. Y este es un proceso que dura toda nuestra existencia aquí en la tierra. No podemos decir que hemos llegado a la meta, sino que estamos en este proceso constante. El apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea que el propósito del llamamiento divino, de la redención en Cristo Jesús, se cumpla en mi vida en este proceso continuo. Que Él nos llamó con un propósito de esta nueva creación en Cristo, la nueva obra maestra de Dios, que hizo posible por su gracia y misericordia. Y este es un proceso de crecimiento en la vida espiritual. Fíjense que la maravilla de Dios, la gloria de Dios, está a nuestro alcance en este tiempo de gracia para poder crecer y ser semejante al Señor cuando vivimos una vida consagrada al Señor. Constantemente. Necesitamos por eso todos los días estar en la mano de Dios. Todos los días estar en la mano de Dios. Para que la obra que Él ha comenzado en nosotros, la perfección hasta el día de Jesucristo. Fíjense que constantemente, que hasta el regreso de Cristo, o hasta que partamos a encontrarnos con Cristo, vamos a tener que seguir. Pero qué bueno saber que la obra es de Dios en nosotros, que Él obra en nosotros para que podamos
para que Él pueda perfeccionar en nosotros el carácter de Dios en cada hijo de Dios, hasta la venida del Señor Jesús. Esto es una constante. Dice, el propósito, ¿para qué fuimos creados? Esta nueva creación, esta nueva relación con Dios, de ser hijo de Dios. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito de Dios es que glorifiquemos a Dios, que seamos testimonio del poder de Dios en cada cristiano, las buenas obras que Dios preparó. O sea que todo está en los planes perfectos de Dios. De antemano, tiempo atrás, ya estaba en los planes de Dios. No podemos sorprender a Dios. Dios sabe cómo vamos a vivir, lo que vamos a hacer. Dios sabe todo. Él conoce el futuro. Nosotros recién estamos empezando. Dios ya sabe cómo terminó todo. Él sabe de la eternidad a la eternidad. Inclusive de lo que vamos a recibir por la gracia de Dios. Maravilloso el Señor nuestro Dios. Por eso fíjense en lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16. Capítulo 5, verso 16 dice la palabra de Dios. Así dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras buenas obras. Justamente fuimos creados para buenas obras, para que glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras son la evidencia del plan maravilloso de Dios, que aceptamos la voluntad de Dios, que vivimos conforme a la verdad de Dios en nuestra vida cotidiana. Que así pueden ver la obra de Dios en nuestra vida. Y glorifiqué, dice, y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Somos nosotros, estamos haciendo las buenas obras como consecuencia, estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Primera Pedro 2:12 dice, fíjense lo que dice, a pesar de las circunstancias, ¿no? Verso 12, 11 y 12, por ejemplo. Amados, ya os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los malos deseos, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjense, en el día de la visitación glorifiquen por tus buenas obras. Somos en este mundo, como dice, extranjeros y peregrinos, y debemos abstenernos de los deseos carnales que en batalla contra el alma. Está hablando de la naturaleza pecaminosa, está hablando del deseo carnal. Y que ante aquellos que nos acusan y un montón que están opuestos a la voluntad de Dios, que critican, que murmuran, pueden glorificar a Dios al ver nuestras buenas obras, porque estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Todo Él ha preparado para nosotros de antemano. O sea que tenemos todos los recursos de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad
para vivir de acuerdo a su palabra, glorificando a Dios en nuestra vida cotidiana. Porque estamos agradando a nuestro Dios a hacer su voluntad. Y las obras, por eso que el cristiano dice, como dice el Señor Jesús, digo, por sus frutos os conoceréis. O sea, no solamente yo digo decir Señor, Señor, o hablar de Dios, o cantar y hacer un montón de cosas, tener una actividad en la iglesia, cantar, o enseñar, o hacer, sino mi vivencia, mi vida, las obras deben expresar esa realidad que he sido transformado por Dios, que he nacido en una nueva vida, que soy hechura, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras son la evidencia de que soy una nueva criatura en Cristo, de que soy hechura, creado de nuevo. Soy la obra maestra de Dios al hacernos conforme a su imagen. Por eso necesitamos no solamente cantar, decir Señor, Señor, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que las obras, que el fruto, está hablando del carácter, de la esencia, de la realidad de una vida de comunión con Dios. Necesitamos volver a Dios. Dios nos ha creado de nuevo. Somos una nueva criatura en Cristo. Somos hijos de Dios. Y estamos en este proceso de conocer a Dios hasta que Él venga. Yo te pregunto, ¿eres una criatura de Dios? ¿Has nacido de nuevo como hijo de Dios? Antes era criatura de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. Pero ahora en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Somos una nueva creación de Dios en el sentido espiritual para obtener esta comunión con Dios. Pero por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida. Porque solamente en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si no tienes a Cristo en tu vida, qué importante que puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y puedas experimentar esta nueva vida en Cristo. Yo te digo porque yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Si yo no hubiera tomado esta decisión, estaría perdido, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero yo dije sí al Señor Jesús. Quiero que sea mi Salvador. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu vida? Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Quiero tener una nueva vida en ti, Señor. Quiero ser una nueva creación. Perdona mi pecado, Señor. Yo te acepto como mi Señor y Salvador y te doy gracia en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.